Buenos días tengan todos. Hoy 9 del 2000, Enero. 9 de enero del 2021. Vamos ahora a tener en esta primera instancia, primer momento, la oración, como siempre he dicho, que pidieron los discípulos a Mashiach que los enseñara a orar. Y a Mashiach dijo así: vosotros diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Okay. Cuando Satanás pide para ser tentado, para ser zarandeado, esa es la tentación, que nosotros somos libres de la tentación por causa que Dios le impide al enemigo que esto se haga, porque a Mashiach, el llamado Cristo en romano, oró porque los discípulos no fueran tentados y que el Señor no les permita la petición del enemigo para tentar. Vamos a tener el estudio de hoy sobre la profanación. En Levítico 19:12. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo Dios. Vamos a entender que en la profanación, el hombre, al escribir, como se escriben diferentes instituciones, sobre todo la católica, que ha divulgado la palabra de Dios, primeramente, la palabra que fue dicha en Amashia, que le pusieron Cristo, es el verbo en otro idioma, pero bueno, eso más o menos no determina. Pero ellos sí pusieron muchas cosas que no son correctas. Y esto es lo que en sí dice aquí el profeta, que hay una desobediencia grande, puesto que no se cumple con lo que Dios ha establecido. Han profanado el nombre de Dios. El mundo, dice aquí lo que he escrito, el mundo sufrirá el diluvio de fuego por felonía. Felonía es deslealtad, traición, deshonestidad. No son honestos porque no cumplen las cosas de acuerdo a que el Señor Amachí habló. Habló que había que buscar en la palabra, había que estudiarla, había que escudriñar. Pablo también habló, dijo que había que observarlo todo y retener de todo lo que es correcto. Como dice, obsérvalo todo y retén lo bueno. Eso es para que nosotros tengamos una verdadera función, podamos sentirnos correctos delante de Dios. Esa es la palabra que pusieron felonía. Y la iglesia
también está involucrada, porque en esta, involucrada en profanar la palabra de Dios, porque no está en la verdad y predica, y por no estar en la verdad, ella predica al nombre del anticristo y no al Cristo verdadero. No predican, hoy en día no están predicando, nadie está predicando al Cristo verdadero, puesto que están predicando a la doctrina que ha compuesto la Iglesia Católica después del siglo I. Esto no es correcto. Y van a sufrir toda esta cuestión del mundo entero. Como Dios manda las situaciones adversas a la salud y todo por causa de ser contrarios a Dios, por ser anticristo. Son antimesías. Vamos a leer esta palabra. En San Mateo 24, 5, 11 y 24. No, ya. Ya voy a decir la cita. Bueno, la cita está en San Mateo, que decimos 24, versos 5, 11 y 24. Que dice así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Versos 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24. Porque se levantarán falsos Meshijim, es decir, falsos Mesías, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esta palabra que dijo Amachía es la que está cumpliéndose totalmente a toda cabalidad en estos tiempos, porque hay mucha falsedad, mucha traición. Entonces, están profanando totalmente la palabra de Dios. Hay mucho cumplimiento en esto que Amachía dijo ahí. Estas palabras que yo estoy enseñando es verdadera, son verdaderas. Y si por casualidad, por algún defecto religioso que tiene alguna gente, si en el internet, por lo cual yo tengo las predicaciones estas, esto por causa de que sean de otra religión o de otra forma de creer o algo, y piensan que están, esa forma que están de creer en su creencia, que están en la verdad. No comprenden si por casualidad que nosotros tenemos este espacio en el internet para poner videos, para decir estos videos sobre esta información de la palabra de Dios, pues que yo creo que esta es una información nueva a las iglesias y a todas las personas que creen, puesto que han creído mal, no han creído conforme a la Escritura habla, viven al revés, y por eso digo que la iglesia está involucrada también en esta situación de adulterio, de fornicación, conforme está dicho en el Apocalipsis. Precisamente está ahí lo que se llama iglesia.
que antiguamente es la congregación de Dios, el pueblo de Dios, están envueltos, involucrados todos en la apostasía. ¿Por qué? ¿Por qué son anticristo? Porque no están predicando al Cristo verdadero. A Mashiach lo dijo ahí en San Mateo, como he dicho. Como se ha dicho, no, que ha dicho el Señor. Yo lo estoy repitiendo porque hay que repetir lo bueno. Busquen lo bueno y manténganlo de todo lo que se ha dicho. Escudriñen la escritura para buscar y revisar y manténgase en la vida así, creyendo con el corazón contrito y humillado, de esa manera que somos hechura suya cuando obedecemos y no cometemos fraudes, porque todo el que está cometiendo fraude está traspasando los mandamientos de Dios. Y por eso yo digo que el Internet debe poner atención a lo que es verdadero, a retener lo que, como dice Pablo, reténlo, obsérvalo todo y retén lo bueno. Uno puede leer muchas cosas en la escritura, pero cuando uno estudia y ve la profundidad de las cosas, entonces ahí es donde tiene que meter en su corazón la verdad de Dios, su justicia, su palabra, que no debe faltar. Usted puede ser ingeniero, abogado, comunauta, cualquier categoría, de cualquier oficio, que no tenga nada que ver, que no tropiece nada con la voluntad de su credo, y que su credo sea verdadero, porque no le pide nada que usted sea un deportista, un atlético, no hay diferencia, pero que en su corazón no haya felonía, no haya traición a la comunicación que debemos tener con nuestro Dios. Porque si no, de nada vale correr y actuar en la vida muchas cosas. Y al final, saber ustedes muchos idiomas y qué sé yo, la persona 6 o 7 idiomas, 2 o 3. Y al final, cuando venga la resurrección, entonces pasar por faltarle a la palabra de Dios, por faltarle a sus mandamientos, por faltarle a sus consejos dados por medio de los profetas que Dios dio, que Dios no traspasó ningún profeta. Cuando vino Mashiach a nombre del Padre, Él vino a cumplir y nos ordena a cumplir que no debemos traspasar, ningún mandamiento de Él. Por eso es que están todos pensando en que va a haber un rapto, un arrebato. Esas iglesias están muy equivocadas. Eso es una cosa de todo lo que está escrito, como he dicho, obsérvalo todo y ten lo bueno. Si anteriormente está dicho y está dicho por los apóstoles que el Señor viene a levantarla a los muertos. ¿Y cómo viene Dios en la representación suya?
¿Y cuál es la representación? ¿O quiénes son su representación? ¿Quién hace esta representación de Dios? Viene representada en su Hijo, que tiene el mandato de Dios sobre su hombro. Tiene dones que Dios le propició con todos los ángeles. Porque así lo dice la Escritura, Señor. Donde quiera que haya un cuerpo muerto, ahí los ángeles levantarán a los muertos. ¿Dónde está el alma? El alma está ahí. No está en otro lugar. Ahí es donde Dios lo tiene depositada ahí. No se ve, no sufre, no llora, no se quema, no se ahoga con ninguna lluvia ni nada de eso. Y puede que esté dentro de un agua o dentro de un pozo, donde sea. El alma ahí, cuando ustedes vienen a buscarla, entonces, pues si vienen a levantarla, porque está aquí, no en otro lado. Hay muchas mentiras creadas por fantasías religiosas que no son verdades, porque no están proyectados como deben proyectarse en la vida, de consideración a las cosas que Dios ha establecido. Es lo que digo yo. La iglesia ha borrado de su agenda el cumplir con la voluntad de Dios. Y por ende, ese motivo es que entiéndase bien que es anticristo. Es anticrista la iglesia, anticristo. La iglesia es anticristo. Porque están cumpliendo con quién. Está profetizado. Como Mashiach dijo que no vino a destituir a ningún profeta, el profeta Daniel está diciendo en el capítulo 7, verso 25, que se levantaría un personaje que pensaba en mudar la ley de los tiempos. Pero es que ¿para quién? ¿O quiénes son los que no han pensado en que se levantó ya ese personaje hace años, después del siglo I, que se constituyó la Iglesia Católica? Porque no cumplen con Dios. El pastor, o como se llame, o el título que tenga, doctor Armando Alducin, dijo que la iglesia no cumple con el trazado profético del pueblo de Israel. Él sin querer no sabe lo que ha dicho. Porque si no cumple con el trazado profético que existe dado por Dios a Israel, entonces la iglesia sí lo cumple. Cuando Dios dice que todo aquel que crea la palabra de Él lo hace pueblo de Él, lo hace hijo de Él y es escogido. Pero si la iglesia mantiene la felonía, la traición, la deslealtad, es
¿Puede ser ella pueblo de Dios? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo hoy en día? Lo que dijo Mashiach de parte del Padre. Porque es así, porque vino a hablar la doctrina de su papá. Moisés habló la doctrina de su papá o de nuestro papá, del Eterno, del Dios Todopoderoso. Ningún profeta habló de sí mismo. A los que hoy en día existen sí están hablando de sí mismos, porque no están hablando la doctrina que Dios plasmó. Los parámetros de Dios están muy lejos de todos ellos. De toda la humanidad. Porque Dios amó mucho al mundo que entregó a su Hijo en una única forma que hizo. Traspasar los corderitos para un solo cordero. Eso lo puede hacer Dios porque no es Dios, pero el Papa no es Dios, el Papa no es nadie para quitar un punto y poner otro, quitar mandamientos. Dios no autorizó a ningún profeta que se quitaran los mandamientos de él. Sin embargo, ¿qué profeta juega con los mandamientos y ya lo pone a su manera, los puso a su manera? Ahí lo dice en Daniel profeta. Aquel que se levanta haciendo lo que le da la gana, mudando los tiempos, cambiando la ley. Dios no se muda, pero Él sí muda. ¿Le puedo yo llamar religión monoteísta? No la conozco. No existe ese tipo de Dios. Existe en la lengua humana, pero en el cielo no existe. En la lengua humana existen muchos tipos de dioses. Pero en la lengua de Dios nada más que un solo Dios. En Deuteronomio 32:39 está diciendo: yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Entonces, ¿por qué tantos dioses que han creado las mismas gente, que se han dividido en distintos dioses? En unos que no se pueden hablar ni de ellos porque no se dan cuenta que ellos mismos pertenecían a otro Dios y ahora creen en otro diferente. Han hecho lo que han querido. Todos son Baales, señores que han creído, son divinidades que han creado los hombres. Pero el que es el creador de la humanidad, el Dios único, a ese le han dejado fuera. Se quieren tomar el reino para ellos. Y el reino de Dios no es democrático, no es comunista, no es imperialista. Todas esas divisiones humanas que existen, que no es así. Podrán ser divisiones humanas, pero Dios no está dividido. Ni la doctrina de Dios está dividida en dos partes, en dos tomos, ni nada de eso. Antiguo y Nuevo Testamento. No hay nada de eso. Verdaderamente no existe. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay cambio. Lo mismo que se dice antiguamente, se dijo después, al tiempo final. Tiempo y medio tiempo. En eso que está establecido ahí es donde se dice la palabra de Dios completamente. Sufrirá la muerte segunda también el que tenga falso criterio. Por eso es que yo le digo al internet que estamos nosotros asociados, que no vaya a querer quitar de estas palabras que yo expreso en estos videos. Nada. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios. Esto es como un ultimato, como he dicho en otras veces. Esto es un ultimátum de Dios. Porque Dios me ha abierto los ojos para ver en las tinieblas terribles que está metida esta humanidad.
y podemos percatarnos, si echáramos mano de la verdad, de ser verdadero, mesiánico, cristiano, como quiera que se pueda llamar, pero con la realidad que han formado nombres falsos. Dios no dio su nombre, como he dicho muchas veces. Dios no permitió el nombre de su hijo tampoco a Machía. A Machía sí es un verbo y lo confunden a veces por otra situación. Una cosa es Yeshua y otra cosa es Yahshua. Eso tiene que aclararse muchos de estos que hoy en día se dicen mesiánicos, que también están perturbados poniéndole nombre a Dios. Por eso es que están profanando el nombre de Dios también. Porque el nombre de Dios está en sus ordenanzas. ¿Qué dice Isaías 55:11? Vamos. Isaías 55:11. Vamos a leerlo, ¿no? Ya no lo dije. Sí. Bueno, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si él envía a Machía, es de su palabra. Saben ustedes que estaba, eso sí lo saben, que se decía en todas las escrituras sobre este personaje, el cual en él venía envuelta la salvación de nuestro Padre Celestial. Porque él viene con la palabra de su papá, de nuestro papá, que es la doctrina. Él lo dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre que me envió. Bueno, dice la palabra ahí del que me envió. Y yo supongo que no lo enviaron ni los rusos, ni los chinos, ni los japoneses, ni nada, se lo envió Dios. Por eso es que yo voy al grano. Y esto es lo que tenemos que observar y retener lo bueno, lo que es justo. No creer que por la doctrina que tiene el mundo de religión van a ser salvos. Somos salvos si no oyamos la sangre de Amachía, si no oyamos a profetas ninguno, principalmente a Moisés, como lo están haciendo. Y si no leemos esto así como lo estoy diciendo, en Hebreos 10, 28 y 29, entonces no estoy en la verdad, no digo la verdad. Pero si yo digo la verdad, entonces todos están en la mentira. Lea ahí, perdón, Hebreos 10, 28 y 29. Bueno, tenemos la cita en Hebreos 10, 28 y 29. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
El Espíritu Santo es un espíritu de gracia que Dios ha ordenado, en el cual Dios ha ordenado todo el discurso en la vida, habido y por haber, porque está hasta después de la muerte segunda. Perdón. ¿Cómo es posible? Lo he predicado muchas veces. ¿Cómo es posible que la gente hable tan fácilmente así? Ya Moisés es del tiempo pasado, ya no existe. ¿Cómo quieren entonces ignorar el proceso de todas las escrituras? ¿Cómo dan por ignorancia las escrituras cuando tienen esas palabras? Los que representan, que dicen que representan el evangelio, los pastores cuando le hablan a su pueblo, a su feligresia, a la grey, a la congregación, cada cual en su congregación. ¿Cómo es posible que vayan a olvidar y que se diga esto? Que Moisés es el tiempo antiguo, ya eso no sirve, ya eso es obsoleto. ¿Qué cosa es esa? Eso yo lo he oído ya hace muchos años. Lo he oído así. Y sin embargo no despiertan, tan ciegos, andan en tinieblas. Se dijo claro, ata la ley, sea el testimonio entre mis discípulos. Si está atada la ley y el testimonio de la palabra de Dios dicha a través de todo el tiempo, de todos los tiempos, ¿cómo es posible que la iglesia no vea eso? Porque están ciegos, porque tienen un paño oscuro, algo tenebroso, que una oscuridad inmensa que les impide ver la realidad de la Escritura. Y no piensen que el diablo se las trae astutamente. Pero Camaché dijo que hay que ser astuto también como la serpiente, porque es astuta. Porque sabe que se está hablando del enemigo de Dios que él arrojó en la tierra. Lo echó aquí. Después no se puede salir de aquí, por eso es que está encadenado, porque es prisiones no convencionales, no literales, no espiritual. Date ahí, no te puedes mover de ahí. Y no se puede mover. La palabra de Dios es sagrada. Él sabe que no se puede mover de aquí, esa es su cadena. Pero que tiene mucha sabiduría. Porque Dios se la deja para eso mismo, para probar si se le iba a hacer fiel a su palabra. Así lo dice en Deuteronomio 13, verso 3, que Dios prueba para ver si hay fidelidad. Y por eso le da la libertad. Cuando Moisés, él pudo hacer a la serpiente, el enemigo hizo 2 serpientes, pero que la más poderosa fue la que Dios ordenó en Moisés. Ahí está la supremacia. Supremacía, efectivamente, dice que a veces tengo la mente enredada en otras cosas. La supremacía. Pero que este contenido la gente no quieren entender. Porque es que no quieren, no es que no existe, es porque no quieren. Pero eso se cuenta como ejemplos. Son ejemplos de enseñanza que Dios puede levantar los muertos y los va a levantar a todos.
hizo levantamiento de muertos parcialmente, porque se da a entender en las escrituras. Como habló de infierno de muerte segunda. No de la muerte primera, sino de la muerte segunda. Vamos a leer esto en Apocalipsis 20:15. Leemos en la cita de Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora ese es el verso donde ya vemos la muerte segunda. Vemos el infierno en una parte. Ahí vemos el infierno en segunda parte. Pero vamos a ver el infierno en la primera parte, en el verso 14. Vamos a leer el verso 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el fuego, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, yo digo que el infierno primero, mire señores, el infierno primero es toda enfermedad que tiene una persona de diferentes formas, en plaga, crisis de mal que tiene el cuerpo humano, que Dios no lo creó para que tenga estas cosas, pero las tiene ¿por qué? Por desobediencia. Porque de alguna manera, es decir, que las personas son desobedientes a Dios. Yo no voy a estar exento de eso porque yo también he sido un desbarajuste en mi vida, pero reconozco, ahí es donde está el detalle, reconocer ya te hace diferente, ya es un obstáculo que le pones al enemigo para que no funcione en ti el mal establecido. Como dijo el Señor, lo estableció el Señor y el enemigo es el que le cumple. Toda enfermedad, porque Dios dijo la enfermedad y la hace que el diablo la cumpla. Por eso es que el mundo entero recibe la pandemia, recibe el cáncer, el ébola, la peste bubónica en distintas épocas por desobediencia. Porque Dios dijo, si no eres fiel, te haré peor que las plagas de Egipto. Y eso por tiempo indefinido, hasta el fin de la plenitud de los gentiles. Que el Señor lo dijo y después viene el fin, que es lo que se dijo en Daniel. Se formará el reino teocrático del Señor, la Mashiach. No de Putin, ni de los chinos, ni los americanos, ni griegos, ni ingleses, ni nada, ni otomanos, ni nada. El reino de Mashiach, el único que va a existir, la única dinastía que va a existir, la cual creemos que es verdadera, porque ninguna política humana cumple con la verdad. Ahí estaba fajado el Trump queriendo dominar, pero es que yo veo que Trump cuando habla dando gracias por la Navidad, le está dando gloria a
le está dando gloria a Roma. No a Dios, sino a Roma. El ladrón que traspasó todas las cosas de Dios, quitó la ordenanza de Dios y puso la suya propia, la cual se dice ahí que iba a funcionar eso. Que iba a ser el antisemitismo, iba a ser la violación de la palabra de Dios. Dios no autorizó a nadie a cambiar su ley, a ningún profeta. Le dijo Dios que cambiara la ley. Pero los falsos sí lo hacen. Y entonces se han tomado el reino de Dios para ellos. Se han inclinado a hacer, se han posicionado en lugar de Dios. Todos los evangélicos están equivocados. Esperan una actuación que es una fantasía, porque ya está formado ya. Después del siglo I se formó ya el que se antepone a las cosas de Dios. Donde se mandó a hacer un templo para el orden judío de las cosas de Dios. Ahí se enganchó otro templo y ahora quieren quizás enganchar otro al lado de los judíos, supongo yo, para que no haya conflicto. Porque el hombre es así, el hombre es conflictivo. Y dicen que no haya conflicto. Pero no hacen las cosas como Dios ordenó. Por eso es que tiene que venir el desastre. Dice que después de la llamada paz, que digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Pero ¿cómo es esto si ya los hombres están diciendo paz y seguridad? Pero que esta no es la paz de Dios. Porque Amachía dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz del hombre es hipocresía. Vienen y hacen un ejército y se van contra otro pueblo y lo eliminan y se hacen ellos de ese país. Esos son los chinos, los rusos, los cubanos, Bolivia, Venezuela, Perú. Todo eso es la historia que se va llevando, es lo que la Escritura está diciendo. En la Escritura están. Sí, el presidente Trump hizo para Israel lo que ningún otro presidente en todos los años de la jefatura de los Estados Unidos hicieron a favor de Israel. Porque sí, allá en el convenio de poner un hogar judío en Tel Aviv, lo metió en el lugar que corresponde, Jerusalén, que era la capital del rey. Porque Jerusalén era de los jebuseos, pero Israel lo mandaron a destruir a todos los moradores de esta tierra que existían en esa tierra. Dios lo mandó. Dios es malo que manda a destruir a otros. No, porque los otros se cumplió el plazo de su desobediencia y Dios los castigó con la muerte. Pero a su escogido, Dios también los castiga y les manda las plagas por desobediencia. El enemigo que he hablado de Daniel, o que se habló que habló Dios en Daniel, el profeta Daniel, que iba a mudar los tiempos, eso, está también venciendo a los santos, así se dice en el mismo profeta. Pero esto no lo ven. Los fantasiosos estos, que idólatras cristianos, piensan en fantasías de que será, cuándo. Será, no, existe. Porque se va introduciendo la serpiente
dentro del pueblo elegido de Dios. ¿Cómo? Con la cultura misma. Hasta el fin que quiera mezclarse más duramente posible, pero dice Mashiach que si es posible engañaría a los escogidos. Si le fuera posible, es decir, que Dios va a intervenir, porque dice que el Señor no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos sobrellevar. Así que hay que ir coordinadamente, la escritura ahí, punto por punto, y irla llevando como es ella. Entonces, ¿cómo es ese gobierno? Pues yo voy a estudiar hebreo y empiezo la semana por el lunes. Los lunes es palabra profana porque es del calendario gregoriano romano y no es del calendario que Dios dio. Dios significó los días y ellos significaron a los dioses que tenían los griegos y los romanos y eso. Domingo, día de sol, lunes, el fulano, martes fue el ciclano. Y Dios no habló así. Dios dijo, primer día de la semana, no es día de descanso, día que Dios trabajó. Tenemos que llevar las cosas en orden como son. Dios trabajó. Y no dijo domingo ni lunes, ni martes, dijo Rishon, primer día. Sheni, segundo. El Lichi, tercero. Revií, cuarto. Amichi, quinto. Slichi. No, Shishi. Chichi, sexto. Shevi, séptimo. Y se dice Shabbat porque fue el descanso de Dios. Pero es séptimo. Es como se dijo. Primer día, segundo día, tercer día. Antiguamente se contaba así, antes del calendario gregoriano, romano gregoriano, ese que inventó el Papa, uno de los papas. Habían inventado un calendario, después inventaron el otro, que fue el que se quedó últimamente por todos estos siglos. ¿Esa influencia dónde está? En Israel. Ahora Israel, para estudiar Israel hay que empezar por Sheni, el segundo día, y no por Rishon, el primer día. Para entonces, ¿qué es? Si usted empieza por Sheni, el segundo día, entonces el séptimo cae domingo. ¿Ha influido la bestia o no ha influido en los escogidos? La falsedad de la política, la falsa unión de paz. Primer perdulario. Es el que desobedece la palabra de Dios. Esos infractores que cometen fraudes, han cometido fraude todo el tiempo. Testigos, adventistas, gedionistas, luteranos, presbiterianos, etcétera, 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 de todas estas hijas del catolicismo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la madre? La católica. ¿Por qué? Porque se fue fundada primero, después de los apóstoles. Y después lo demás. Por eso se habla de las bestias, primera bestia, segunda bestia y tercera bestia. La tercera bestia es
el animalito de 2 cuernos, el cordero de 2 cuernos. ¿Pero qué? Habla como dragón. ¿Cómo el dragón? ¿Por qué motivo? Más clarito ni el agua. El domingo, los muñequitos esos que tienen eso de la idolatría. La Trinidad. La Trinidad. La descomposición de la palabra de Dios. La descomposición. María, cuando se llamaba María, se llamaba Miriam. El plantar el domingo por el lugar del sábado. Los alimentos inmundos. Los alimentos inmundos. Los evangélicos no hacen diferencia. La que mandó Dios que se hiciera, la que Machías no quitó, la que dicen que a Machías quitó. A Machías no vino a abrogar lo que se dijo anteriormente, porque lo que se dijo anteriormente fueron órdenes de Dios a través de los profetas. Los verdaderos siervos de Dios, los profetas, sus videntes, Okay. y no esos llamados videntes que confunden a la humanidad más todavía con las hechicerías y las brujerías y los dimes que te diré extraño eso, de adversidades a Dios, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, cambiando el orden de las cosas. Eso existe así porque es lo que están haciendo. Después que tomen el poder, dicen que la revolución bolivariana, el Maduro ese, se apoyan en la revolución bolivariana. Sí, lo dicen de nombre, pero están haciendo, pero son dictadores. Bolivia no era dictador. Bolívar. Perdón, no era dictador. Los que fundaron la nación de los Estados Unidos no eran dictadores. Pero lo que después, esos partidos quieren hacer una dictadura para su bolsillo, para su lucro. No les importa el pueblo. El pueblo que se vayan, porque son gente que no tan claro, no están claro con la maldad. Fidel Castro y Raúl Castro y esos revolucionarios que se dicen implantaron el comunismo en Cuba. Ah, no, porque el imperialismo es malo. Bueno, yo en este caso veo que el imperialismo es mejor que el comunismo. Porque yo soy pobre, pero puedo progresar. Puedo ponerme una cesta de mango en la cabeza y vender mangos por ahí. Y después vendo mango y aguacate. Y después vendo mango, aguacate, mamoncillo y plátano. Y ya no lo llevo en la cabeza porque eso voy cogiendo una carretilla. Y después pongo un puesto. Pero que para el comunismo, yo soy un imperialista luchando por obtener algo honradamente. ¿Y qué es lo que ha hecho los partidos estos? Usted pone una pizzería, como el tiempo es mío, usted pone una pizzería, están creciendo mucho, están haciendo mucho dinero. Allá van los inspectores ordenados a destruir, a buscarle una basurita al mostrador o cualquier cosa y cerrar el negocio. Y así sucesivamente en todo. Vino la historia de la pandemia porcina. La fiebre porcina. La fiebre porcina. Pero no hubo fiebre porcina para el gobierno, porque yo trabajé ahí. Cuando esa época.
Entonces tengo evidencias claras. Yo trabajé ahí en esa época. Y cómo engordaban los puercos en los cerdos ahí, en los establos porcinos, eso, que se fabricaban especialmente en la cooperativa del gobierno. Ahí todo el que tenía un poquito aparte era diferente, hasta que lo quitaron a todos, porque ellos no pueden ver que nadie tenga nada, nada más que el gobierno. Eso fue. Y después cuando trabajé en el puerto, las rastras y rastras, frigeradas, embarcando puerco para otras naciones. Y el pueblo no comiendo carne. Perniles de reses y partes principales de la res, así. Por un puñado, rastras y rastras. Trabajando día y noche en el puerto. Ahora yo estoy divulgando esto, no es porque yo estaba ahí. No me quedaba más remedio que trabajar como un obrero. Pero veo esa situación. ¿Y a quién le voy yo a decirle? ¿Y esto qué cosa es? No hay comida para el pueblo, como se la voy a decir, si me tienen la boca tapada. Y a todos se la tienen tapada. Y ahora el Bush que se presenta a una protesta es porque lo sacan del trabajo, le dan el día y para que se presenten, le dan el día para que se presenten allí y lo van a buscar y todo. No es que van a buscarlo en carro y camiones y qué sé yo para que haga el meeting. Esa es la verdad. Ese es el comunismo que quise, que el Biden que están negros como el otro negro, porque tienen negro el corazón, no el cuerpo. Yo hablo eso ahora, ¿verdad? Porque soy libre. Pero allí no puedes abrir la boca. Por eso es que se pierden tanta gente de los partidos esos contrarios, de los partidos que no son de ellos, que es de otros. O sea, enseguida la ley te condena porque tú estás deformando la sociedad correcta. Porque a todo el mundo lo tienen bajo el control. Y eso es lo que quieren hacer también, controlar. Por eso es que la China mata a su pueblo, pero manda para hacerse de otro pueblo también. Y el Putin, por el otro lado, se meten para que el otro no abra la boca. Porque si no viene la guerra. Si te metes con fulano, viene la guerra porque ellos son nuestros protegidos. Y haciéndose de armas y cañones para ponérselas allí contra la verdad y la justicia. ¿Por qué verdad y justicia? Porque usted puede tener negocios allí, puede tener una joyería, puede tener una carnicería, puede tener eso en los Estados Unidos, en los países libres. Pero acá no. Acá todo tiene que ser de gobierno y pasando hambre y metiéndole al pueblo lo que les dé la gana a ellos. Embarcan el puerto y las tripas, y las tripas no las embarcan, las hacen para que el pueblo se la coma ahora, porque ni eso le daban al pueblo. Se lo digo yo, que ni eso le daban al pueblo. Así que vamos a procurar observar desde todo punto de vista que la humanidad está perdida. Y usted sea un profesional, una persona de bien, ponga eso en su corazón, esta emisión que yo practico, que yo hablo, que yo explico. Y sácase de esos fundamentos doctrinales que no... Sí, le puede dar un poco de peso,
pero está sustentando la mentira. Y la verdad, dice el Señor, que os hará libre. Amén. La verdad os hará libre, no la mentira. En definitiva, los pesos se quedan aquí. Y usted a la postre irá a la muerte segunda, como he dicho. A la muerte segunda. La primera muerte, usted recibe, en la primera muerte usted recibe las enfermedades, las epidemias. Pero la segunda usted va a recibir el despido total por no querer atender la verdad y la justicia que Dios le está dando, le está regalando. Es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios. Vamos a terminar esto con el Salmo 119, verso 29. La gracia de Dios. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. ¿Qué gracia es la que dicen esta gente de lengua, los cristianos? Vivimos bajo la gracia, estamos en la gracia, no hay que guardarle ninguna. Abran los ojos que están hablando una tremendísima mentira, una mentirosa y palabra inmensa, un engaño que tienen en su mente. Si usted guarda la ley, usted está cumpliendo con la gracia de Dios, que es lo que te dio para que tú tengas vida, obedecer los mandamientos. Eso es el todo del hombre. Señor, tenga misericordia y puedan ustedes entender esto, como lo he entendido yo. Que algunas personas puedan oír estos mensajes. No importa, grandes y chiquitos, puede ser presidente, puede ser dictadores de esto, que oigan estos mensajes que estoy dando yo. Que sepa que el porvenir es muy provechoso y que lo actual en la materia no es provechoso, sino es lo que está por venir, el reino del futuro, que no es de ningún comunista, de ningún imperialista. Y democracia. Que no es democrático. No es democracia, no es democrática la palabra de Dios. Es el reino de Amashia que se va a establecer. Gloria a Dios, amén. Y creemos que es un reino teocrático, pero no es un reino teocrático de ninguna religión formada por nadie. De esos testigos de Jehová, de los que he hablado, Betita, Dionita, etcétera, etcétera. No, de ninguna religión formada en la tierra, porque no son de la democracia de Dios, del imperio de Dios, del comunismo de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque todas estas cosas que existen en la tierra no son las verdaderas, no son las verdaderas. Es nada más que el reino aristocrático, perdón, teocrático. Señor los bendiga. Amén. Vamos a ver, para todo el que quiera oír esta conversación y ponerla en obra, también va esta bendición conforme Dios dio. Yevarajeja Adonai Besmereja, Yaher Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. No me lo